Bienvenidos una vez más a nuestro canal, ese rincón donde las emociones se desbordan y la magia de las historias cobra vida. Hoy nos sumergimos en un universo de miradas cómplices, sonrisas que derriten y por supuesto, ese sentimiento que todos llevamos dentro y que muchos creen extinto, el amor verdadero. Prepárense porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que han mantenido en vilo a miles de seguidores, un enigma envuelto en la pantalla y que, según muchos, trascendió a la vida real. Sí amigos, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que evocan instantáneamente la chispa de la pasión y la dulzura de un romance de cuento de hadas. Si alguna vez se han preguntado si esa conexión que veíamos en pantalla era pura actuación o el preludio de algo mucho más profundo, si hubo algo más entre ellos, o si uno de ellos le dedicó una melodía secreta al otro, han llegado al lugar exacto. Antes de que el telón de esta apasionante aventura se levante por completo, no olviden ese poderoso me gusta que tanto nos anima, y si son nuevos por aquí, suscríbanse ahora mismo para no perderse ni una sola de nuestras próximas historias. Vamos allá, que la magia nos espera. La memoria colectiva de los amantes de las series turcas está indeliblemente marcada por un nombre, Erken Cikus, o como la conocemos en muchos rincones del mundo, Pájaro Soñador. Esta joya de la comedia romántica turca no solo nos hizo suspirar con sus tramas, sino que nos robó el aliento y nos invitó a soñar despiertos, alimentando la fantasía de que el amor, en su forma más pura y radiante, era posible. Y fue precisamente en el efervescente set de filmación de esta serie donde germinó una química innegable, una chispa eléctrica que para la fortuna de muchos, se negó a permanecer confinada entre las líneas del guión. La chispa, amigos, saltó a la vida real, al menos en la imaginación y el corazón de miles y miles de sus admiradores. Demet Özdemir, la actriz de una carisma deslumbrante y un talento inmenso, que dio vida a la entrañable Sanem, y Can Yaman, el actor de una belleza hipnotizante y una aura enigmática, quien interpretó al carismático Kandibit, se transformaron de la noche a la mañana en la pareja del momento, en el epicentro de todas las miradas. Sus miradas que se buscaban y se encontraban con una complicidad que trascendía las cámaras, sus abrazos que parecían prolongarse en el tiempo, la forma casi mágica en que se complementaban en cada escena, todo, absolutamente todo, alimentaba la idea de que entre ellos existía algo mucho más profundo que una mera relación profesional. Los medios de comunicación omnipresentes en la era digital, las redes sociales, fervientes altavoces de opiniones y especulaciones, y por supuesto, los fans, devotos seguidores que analizaban cada detalle, todos estábamos absortos, pendientes de cada uno de sus movimientos, cada gesto, cada palabra. Las especulaciones fluían como un río incontenible, y la pregunta que resonaba con más fuerza en cada conversación era ¿era amor o era simplemente una estrategia de marketing magistralmente orquestada? Pero hoy, nuestro foco se centra en un detalle que ha añadido aún más capas de intriga y romanticismo a esta fascinante historia. Hablamos de una canción. Sí, una melodía que, según la creencia popular extendida entre sus seguidores más acérrimos, Demet Özdemir dedicó con todo su corazón a Can Yaman. Y no se trata de una de esas declaraciones públicas, grandilocuentes y esperadas, que solemos presenciar en alfombras rojas o en entrevistas televisivas cuidadosamente guionadas. Estamos hablando de algo infinitamente más sutil, más íntimo, un gesto que para aquellos que saben leer entre las líneas y percibir las emociones ocultas, grita a los cuatro vientos un sincero te quiero. La canción en cuestión, que ha desatado tantas pasiones y análisis, es nada más y nada menos que Her Senin Güzel de Tarkan. Exacto, la misma. Una melodía contagiosa, con una letra que habla de cómo la vida adquiere un nuevo sentido, una belleza incomparable, cuando se comparte con la persona amada. Y lo que hace esta historia aún más intrigante es el asterisco Timin asterisco, la coyuntura precisa en la que esta canción apareció en la vida de Demet, y consecuentemente, en la esfera pública intrínsecamente ligada a Can. Imaginen la escena, transportémonos a ese momento cumbre. Erken Cikus estaba en la cima de su popularidad, conquistando corazones a nivel mundial. La fama de Demet y Can se disparaba a velocidades vertiginosas. Los rumores de un romance hasta entonces susurrados, se volvieron cada vez más insistentes, casi un clamor. Y en medio de esta vorágine mediática y de fans, de repente, Demet, en una de sus apariciones en las redes sociales, ese canal directo y personal con su audiencia, comparte un fragmento de esta enigmática canción. Pero no fue un simple compartir, una difusión casual de una melodía agradable. Fue un momento específico cargado de significado.
Se dice y los rumores en este mundo son tan persistentes como el eco, que lo hizo poco después de que ellos concluyeran las grabaciones de la serie. Un momento donde la separación física, al menos por las exigencias del rodaje, se hacía inevitable y palpable. Y escuchemos con atención la letra de Jersey Senin Leguzel: todo es hermoso contigo, mi mundo entero cambió cuando te conocí, me siento completo si tú estás a mi lado. ¿Les suena familiar? Claro que sí. Son sentimientos universales, la esencia misma del amor, de la conexión profunda y transformadora. Ahora, la pregunta crucial: ¿por qué esta canción en particular? ¿Y por qué Tarkan, uno de los artistas más emblemáticos y venerados de Turquía? Demet Özdemir es conocida por ser una persona de una sensibilidad exquisita, una artista que no teme expresar sus emociones. Le gusta comunicar su mundo interior a través de su arte, y qué mejor vehículo para hacerlo que la música, es el lenguaje universal que llega directo al alma. La elección de Jersey Senin Leguzel no fue, ni pudo haber sido, una casualidad. La letra encapsula a la perfección esa sensación de plenitud, esa alegría desbordante que solo el amor verdadero puede infundir. Y si a esto le sumamos el contexto de su relación con Khan, donde cada gesto, cada palabra, cada aparición era analizada con una lupa microscópica, la dedicación, aunque implícita, se volvió casi una verdad irrefutable para la gran mayoría de sus seguidores. Los fans, con esa perspicacia que solo los verdaderos devotos poseen, esos observadores incansables que no dejan detalle al azar, comenzaron a atar cabos con una agilidad asombrosa. Vieron la publicación de Demet, escucharon la letra, recordaron la intensidad de la química que emanaba de ellos en pantalla, y la conclusión, para ellos, fue sencilla, directa y sumamente romántica: Demet le estaba dedicando esta canción a Khan. La reacción en las redes sociales fue instantánea, una explosión de emoción y apoyo. Comentarios inundados de corazones, exclamaciones de «qué lindo», afirmaciones rotundas como «ellos sí que se aman». La noticia se viralizó a una velocidad de vértigo. Los titulares de los medios, antes especulativos, cambiaron drásticamente: Demet Özdemir le dedica una canción a Khan. Llaman el romántico gesto de Demet para Khan que enamora a sus fans. Y así una simple publicación en Instagram, aparentemente insignificante para ojos ajenos, se transformó en una confirmación tácita de un romance, al menos para el público, para esa audiencia ávida de historias de amor. Pero, ¿hasta qué punto podemos afirmar con total certeza que fue una dedicación directa y personal? Es fundamental recordar, y esto es vital en el mundo del espectáculo, que las apariencias a veces pueden ser engañosas, que la realidad puede esconderse tras velos de percepción. Sin embargo, en el caso particular de Demet y Khan, la conexión que transmitían parecía tan genuina, tan palpable, que los fans deseaban fervientemente creer en esa historia de amor. La forma en que interactuaban fuera de las cámaras, los rumores de citas que circulaban, los viajes que compartieron, los sutiles guiños que se dedicaban en público, todo ello sumaba elementos a una narrativa que se asemejaba cada vez más a una historia de amor de película, sacada de las páginas de una novela. Y esta canción, esta melodía de Tarkan, se erigió como una pieza clave, un engranaje fundamental en la construcción de ese rompecabezas romántico. Para comprender mejor el impacto de este gesto, es imprescindible detenernos a reflexionar sobre la letra de Tarkan. Habla de descubrir un nuevo significado en la vida, de sentir que todo tiene un propósito, una razón de ser, cuando se comparte la existencia con la persona amada. Frases como: cuando te miro mi mundo se ilumina, mi alma se calma contigo, no quiero nada más que esto, resuenan profundamente con la experiencia universal del enamoramiento. Y si aplicamos estas palabras a la relación que se rumoreaba entre Demet y Khan, podemos imaginarla a ella sintiendo esas mismas emociones, esas mismas sensaciones de plenitud. Quizás después de haber pasado tantos meses trabajando juntos, de haber compartido tantas experiencias intensas, tan íntimas en el set, la idea de que se habían enamorado de verdad cobró una fuerza irrefrenable en su corazón. Además, la cultura turca posee una tradición ancestral y profundamente arraigada de expresar el amor a través de la música y la poesía. Las dedicatorias de canciones son un acto común, un ritual cargado de significado, y a menudo portan un mensaje muy profundo y personal. Por lo tanto, para el público turco y para los seguidores que se han empapado de esta rica cultura a través de sus series y su arte, un gesto como este no pasaba desapercibido. Era una señal clara de afecto, un mensaje codificado, un susurro al oído del corazón de Khan, que él, y solo él, podría interpretar en su máxima dimensión. Ahora, la pregunta que
shows se han hecho, ¿qué dijo Khan sobre esto? Él, al igual que Demet, se caracterizaba por una cierta reserva en lo que respecta a su vida privada, a los detalles más íntimos de su existencia. Pero sus sonrisas fugaces, sus miradas que decían más que 1000 palabras, su manera de defenderla en ocasiones ante las críticas, todo ello daba a entender, con una fuerza innegable, que existía una conexión especial, un vínculo único entre ellos. Es muy posible que él haya recibido esa dedicatoria de forma privada, de manera íntima, y que esa haya sido precisamente la verdadera intención de Demet, un mensaje personal, un secreto compartido que solo él y quizás ella misma entenderían en su plenitud. Lo fascinante de estas historias, lo que las hace tan cautivadoras, es cómo nos permiten especular, soñar, y hasta cierto punto, ser partícipes de la vida de estas figuras públicas que admiramos. La canción de Tarkan se convirtió para muchos en un símbolo, en la banda sonora de un posible romance que ellos anhelaban ver florecer. Y aunque nunca hubo una confirmación explícita, una declaración rotunda del tipo, Demet dedicó esta canción a Khan porque estaba profundamente enamorada de él, la evidencia circunstancial, los indicios, los susurros del corazón, eran tan abrumadores, tan convincentes que la gran mayoría de sus seguidores lo creyeron, lo sintieron como una verdad innegable. Y piensen en la hermosa ironía de la situación. Una canción sobre el amor, sobre la felicidad compartida, interpretada por un artista legendario, se convirtió en el epicentro de un romance que miles de personas seguían con un fervor casi religioso. ¿Quién sabe cuántas veces Khan Yaman escuchó esa canción después de que Demet la publicara, sabiendo su origen, sabiendo que provenía de ella? Quizás la convirtió en su propia banda sonora personal, un recuerdo imborrable de ese tiempo y de esa conexión. Es un pensamiento romántico, ¿verdad? Un reflejo de la magia que el amor puede desatar. En el vertiginoso mundo del espectáculo, es algo sumamente común que las relaciones sentimentales nazcan y florezcan en los sets de filmación. La cercanía física y emocional, las largas horas de trabajo compartido, la intensidad de las escenas dramáticas o románticas, todo ello crea un ambiente propicio, un caldo de cultivo para que los sentimientos más profundos germinen y se desarrollen. Y Demet y Khan no fueron la excepción a esta regla no escrita del universo cinematográfico. Su química en Erkencicus era tan palpable, tan real, que fue el principal imán que atrajo a tantas personas a ver la serie. Pero lo que sucedió fuera de las cámaras, lo que se gestó entre ellos como personas, es lo que ha logrado mantener viva la leyenda, la llama de esa historia de amor en la imaginación de sus seguidores. La canción Jersey Senin Leguzel se transformó para incontables fans, en la prueba irrefutable, en el certificado de autenticidad de que el amor entre ellos era real, tangible. Un gesto aparentemente sencillo, una publicación en una red social, pero cargado de un peso emocional inmenso, capaz de mover montañas de especulaciones. Demet, a través de la universalidad de la música, le dijo al mundo, y de manera muy especial, a Khan, que su vida era infinitamente mejor, más hermosa, más plena, con él a su lado. Y esa, queridos amigos, es una de las dedicatorias más hermosas y poderosas que una persona puede recibir en su vida. Para recapitular, el romance que se vivió entre Demet Özdemir y Khan Yaman fue una historia que, sin lugar a dudas, cautivó a miles y miles de almas alrededor del globo. Y dentro de esa narrativa apasionante, la canción Jersey Senin Leguzel de Tarkan se erigió como un momento crucial, un gesto que muchos interpretaron, con el corazón en la mano, como una dedicatoria directa y sincera de Demet hacia Khan. La letra de la canción, rebosante de sentimientos de amor profundo, de plenitud existencial, de dicha compartida, encajaba a la perfección con la química desbordante y la conexión innegable que ellos exhibían. Aunque nunca hubo una confirmación oficial y explícita de este acto romántico, para la inmensa mayoría de los fans, esta melodía se convirtió en la prueba definitiva de que el amor, ese sentimiento que todos anhelamos y buscamos con ahínco, realmente existió y floreció con una fuerza arrolladora entre ellos. Y hasta aquí nuestro viaje por esta fascinante historia de amor y música, una travesía que nos ha permitido asomarnos a los corazones y las emociones de dos grandes artistas. Espero de todo corazón que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este detalle romántico que ha alimentado tantas fantasías. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Creen firmemente que Demet dedicó esa canción a Khan? ¿Tienen alguna otra historia de amor, de la vida real o de la ficción, que les haya parecido así de especial y conmovedora? Déjenme sus opiniones, sus pensamientos y sus propias historias aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y crear esta comunidad tan unida por las emociones.
Y si este vídeo les ha gustado, si les ha inspirado y les ha tocado el alma, no olviden darle ese gran y poderoso me gusta que tanto nos anima, compartirlo con todos sus amigos para que ellos también se sumerjan en esta historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de nuevas emociones y descubrimientos. Un abrazo enorme y hasta la próxima.